Qué bendición tan grande. Gloria a Dios. Vamos a compartir junto a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Bendecimos a todos los papis que se encuentran presentes. Gloria a Dios. En este día. En su día. Gloria a Dios. Ustedes saben que el día de ayer escuché una canción y qué mal que cantaba el que la cantaba. Gloria a Dios. Sí. ¿Viste esas canciones, no? Ese de repente te alcanza una de esas voces privilegiadas, ¿no? Ni un tono, le erró en todas las notas. Gloria a Dios. Bueno, pero ustedes saben que fue tremenda una frase de esa canción. Gloria a Dios. Era una canción que él le dedicaba a su papá, ¿no? Gloria a Dios. A ese papá que había fallecido, que ya no estaba con él. Entonces, es tremendo, ¿no? Tremendo porque era en un momento, en esa canción, un jovencito, dice: te tengo en mi sangre y no te puedo abrazar. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Te tengo en mi sangre y no te puedo abrazar. Y yo me quedé pensando, ¿no? O sea, me quedé pensando. Lo lógico es pensar en aquel papi que tal vez ya no está, ¿no? Entonces, pero no me quedé pensando en eso justamente, gloria a Dios, porque no es que esté mal hacerlo, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la nostalgia, tenemos que tener mucho cuidado con esas emociones que a veces, ¿no?, pretenden de alguna manera echarnos un lazo por allí, ¿no?, en nuestro caminar, y tenemos que guardar nuestro corazón. Yo me quedé meditando sobre esas palabras, ¿no? Esas palabras, te tengo en mi sangre y no te puedo abrazar. Y fíjense que nosotros, como hijos del Señor, acabamos de compartir la mesa del Señor, ¿verdad? Y ¿qué nos? Vamos a ver, mire, vamos a ver si... Vamos a Juan, capítulo 6, no leía recién el pastor, ¿verdad? Mire, acompáñenme. Evangelio de Juan, gloria a Dios. Aquí dice algo interesantísimo y tiene algo que ver con esto que estamos compartiendo. Miren, gloria a Dios. El pastor nos leía capítulo 6 de Juan, gloria a Dios. Versículos 53, 54, dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, dice el versículo 54. Agrega el 55, porque mi carne y mi sangre es verdadera comida y bebida. Primero que dice el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque ese jovencito, mientras cantaba esa canción, pronuncia esa frase, ¿no? Te tengo en mi sangre, pero no te puedo abrazar. Obviamente que él lo extrañaba. Ahora fíjese qué tremendo nosotros, como hijos del Señor, cuando compartimos su sangre, también tenemos la sangre de Dios, la sangre del Padre. Es por la fe. Es por esa fe que nosotros recibimos su sangre. Ahora, lo interesante de esto es que esa canción hablaba de tenerlo en la sangre, pero no poderlo abrazar. Pero qué importante es que nosotros podamos comprender que nosotros tenemos a nuestro Señor en nuestra sangre y sí lo podemos abrazar. Y es más, Él nos abraza a nosotros. Mire, gloria a Dios, Él nos abraza a nosotros. Y qué tremendo, porque el abrazo del Padre tiene connotaciones impresionantes. Las puede tener sobre la vida de todo aquel que por la fe lo recibe. Mire, vamos a Lucas
Gloria a Dios. Lucas capítulo 15. Hay una parábola aquí, ¿verdad? Hay una parábola a partir del versículo 11, que es la parábola del hijo pródigo. En esta parábola nosotros debemos ver algo. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. No muchos días después que el padre repartió esos bienes, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, dice el versículo 13. El 14 dice, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y ahí comenzó la decadencia del hijo, ¿verdad? Dice, se fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo el padre? Se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y cómo es echarse sobre su cuello? Lo abrazó. Amén. Entonces, esta es una parábola que, ¿no? Muchas veces se utiliza para hablar de aquel hijo que se fue, de aquel creyente que se fue a la iglesia. Bueno, pero este hijo pródigo somos todos nosotros. Absolutamente todos. Amén. Porque somos hijos de Él. Él es nuestro Padre. Y todos, de alguna manera, en algún momento, le dimos la espalda y nos alejamos, ¿verdad? Y Él, fíjese, vemos que este Padre fue movido a misericordia. Amén. Y también el Señor es movido a misericordia para con nosotros y nos abraza. Y qué tremendo, ¿no? Yo automáticamente, luego de meditar unos instantes sobre esto, tuve en cuenta lo que la Biblia nos dice, relatando un dicho poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él menciona a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, ¿verdad? Y luego agrega: os enviaré otro consolador. Entonces, meditando sobre el dolor de ese hijo que había perdido a su padre y que lo llevaba en su sangre pero no lo podía abrazar, ¿no? Yo meditaba, digo, qué tremendo, cómo el Señor restaura todas las cosas, cómo se pueden revertir muchas situaciones en nuestro corazón llegando a los pies de Cristo. Porque Él es consolador, Él es el que trae un verdadero consuelo a nuestra vida. Nosotros podemos consolarnos, podemos de repente atravesar distintas circunstancias, pero el que realmente consuela en la profundidad de nuestro corazón, esa es la mano poderosa de Dios. Y ese consolador que ha sido enviado, ¿verdad?, para asistirnos a nosotros, está en medio nuestro. Y está deseoso, justamente porque es movido a misericordia, para justamente abrazarnos y que se pueda hacer realidad ese abrazo, ¿verdad? Ese abrazo que consuela, ese abrazo que edifica, ese abrazo que restaura. Esto es muy importante. Fíjense que es muy importante que todos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, vayamos al Padre y que ese tratamiento maravilloso que tendrá con nosotros a través del Espíritu Santo vaya restaurando nuestra vida, nos vaya limpiando, como recién se mencionaba aquí en esta reunión, como el Señor nos limpia, como nos purifica, pero también nos restaura. Yo encontré una historia en la Biblia con respecto a esto. Vamos al libro de Génesis, por favor. Mire, gloria a Dios. Entonces fíjense qué interesante, cuando nosotros nos detenemos en la historia en la parábola del hijo pródigo, está hablando de todos nosotros fundamentalmente, ¿no? Y de ese padre que nos recibe. Mire qué interesante esto, porque en el abrazo del Padre hay poder, hermano. Mire, gloria a Dios. Vamos juntos a
Génesis 48. Sí, Génesis 48. La historia de Jacob que bendice a Efraín y a Manasés. Jacob era el patriarca, Efraín y Manasés, los hijos de... Los nietos eran. ¿Amén? O sea, los hijos de José. Gloria a Dios. Mire lo que es esta historia maravillosa. Gloria a Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Por cuanto yo venía de Padán Aram y se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, que es Belén. Entonces Israel, hablando de Jacob, gloria a Dios, vio a los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su papá: son mis hijos, esos hijos que Dios me ha dado aquí. Entonces él le dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y mire qué tremendo esto, ¿no? Dice el versículo 10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo entonces pues acercarse a él, les besó y les abrazó. Mire qué tremendo esto. Había poder en ese abrazo, había poder, pero había algo más. En ese abrazo y luego a continuación el acto que este patriarca lleva adelante, comienza a ordenar las cosas, gloria a Dios, para el futuro de esos muchachos, ¿verdad? Para el futuro de esos muchachos y también para ordenar el corazón de su hijo. ¿Por qué? Mire, gloria a Dios. ¿Qué versículo estamos? Gloria a Dios. Dice el versículo 10, los abrazó. Amén. Mire, hermano. Dice: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y se los acercó a él. Entonces fíjense que es tremendo, ¿no? Porque el primogénito aquí era Manasés, el primogénito de José, ¿verdad? Y luego su hermano. Entonces el padre José los ubica, ¿no? Para que lo bendiga justamente el patriarca Israel. Entonces dice la Biblia que Israel, versículo 14, extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda, dice que qué cosa rara lo que pasó acá, ¿no? Su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Y ustedes saben que es tremendo, ¿no? Porque la primogenitura es algo muy importante para el pueblo del Señor, ¿verdad? Muy, muy preciada y muy respetada. Pero sin embargo aquí hubo como un reemplazo, ¿no? Aquí es como que Manasés, quien era el que debía haber recibido la bendición, fue puesto no a un costado, sino que también lo bendijo, pero la bendición del primogénito se la dio al menor. Entonces, miren lo que pasó. Bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esta bendición nos alcanza hasta nosotros. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Claro, José lo primero que pensó es, mi padre no ve bien, obviamente está perdiendo la vista, y se equivocó. Entonces le dijo José a su padre, versículo 18, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, haciendo mención a Manasés. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo, lo sé. O sea que no era algo, no fue un error esto, sino que había conciencia en el patriarca Israel de lo que estaba haciendo. Entonces dice, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? Es tremendo porque, fíjense que aquí dijimos que algo se estaba poniendo en orden en el corazón de este hijo José. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos a ambos muchachos, a Efraín y a Manasés, dijimos que Manasés era el primogénito, el primero que nació, luego Efraín, y en esa bendición que también puso en orden las cosas, fue invertida la situación. ¿Por qué? Porque primero fue bendecido Efraín y luego Manasés. Lo interesante de esto es que Efraín significa fructífero. Fructífero. Y Manasés significa que olvida el pasado. Entonces, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque en ese abrazo del padre, miren lo que ocurre en el abrazo de un padre. En ese abrazo del padre se proclamó, se profetizó, ¿no? Fructificación, bendición para el futuro, ¿verdad? Pero se puso en orden el pasado donde debe estar. Y el pasado tiene que estar en un segundo lugar, no en el primer lugar. Porque si el pasado está por delante, eso no nos va a dejar fructificar. Y esto lo sabía el padre. Entonces, en ese abrazo, él solamente no quiso sellar un abrazo de amor, sino que quiso sellar el futuro de esa descendencia, de la cual, de alguna manera, también esa bendición nos alcanza a nosotros. Entonces, fíjense que si esa bendición nos alcanza a nosotros, lo que pasó en aquel día también tiene que ocurrir en nuestra vida. Y qué tremendo, ¿no? Porque nosotros podemos sentir el abrazo del Padre cada vez que nos acercamos a Él, y ese abrazo también ordenará nuestra vida. Y tenemos que discernirlo, ese abrazo. Así como tenemos que discernir la mesa cuando la compartimos juntos, también tenemos que discernir el abrazo del Padre. Ese abrazo comienza a ponerlo todo en orden. Y cuando comienza a poner todo en orden, primero nos muestra el futuro, ese futuro glorioso que tiene con todo su pueblo, con cada uno de nosotros. Pero qué importante es dejar atrás el pasado. Porque fíjense, cuando el pasado siempre se hace, ¿no? Se hace presente, trunca el futuro. No te deja avanzar, es muy importante esto. Y el Señor restaura todas las cosas. Entonces, tal vez hasta nos puede llegar a pasar como esa canción de ese muchacho, ¿no? Te tengo en mi sangre, pero no te puedo abrazar. Y allí se quedó. Allí se quedó. Y obviamente es un mensaje que emociona, un mensaje que toca el corazón, un mensaje que puede mover hasta las fibras más íntimas de los corazones, pero queda ahí sin futuro. No hay tal abrazo. Gloria a Dios. Pero el Señor lo revierte todo. El Señor lo revierte todo y sí hay abrazo. Hubo un gran abrazo
y sigue habiendo un gran abrazo. Porque cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, como cuando nos acercamos a su mesa, Él está con esos brazos extendidos aguardándonos. Y en ese abrazo no solamente nos bendice, nos consuela, nos ama, ¿verdad? Nos protege, nos resguarda, sino que también restaura el presente para impulsarnos hacia el futuro. Y lo maravilloso de esto, hermanos míos, es, mire, acompáñenme, estamos en Génesis 48, gloria a Dios. Mire, gloria a Dios, en Génesis 49. Luego de ese abrazo que se restauró, ¿no?, lo que ocurría en el corazón, porque bien vale recordar un poquito la vida de José, ¿no? Aquel que acabamos de decir que ese abrazo fue restaurador para él. Fíjense, José fue ese joven que fue vendido por sus hermanos, ustedes lo recuerdan. Ese joven que tuvo que padecer muchas circunstancias difíciles lejos de su padre. Y qué tremendo, porque aquí estaba recibiendo un abrazo de restauración. Pero hubo anteriormente otro abrazo, que fue ese abrazo cuando él en Egipto lo ve llegar a su padre. Tremendo, ¿no? Lo ve llegar a su padre y hemos entendido a través del Espíritu Santo y de su preciosa palabra que todo fue un gran propósito de Dios, porque al mantener con vida a José y haberlo prosperado y ubicarlo allí en el palacio de Faraón, el Señor utilizó a José para bendecir a las cabezas federales de cada una de las tribus, ¿verdad? A todos sus hermanos, porque los hermanos de José, el resto de los hijos de Israel, cada uno de ellos es la cabeza de una de las tribus, la tribu de Rubén, de Simeón, de Leví. Entonces, qué importante que comprender que José estaba dentro de un plan divino, pero le tocó sufrir, le tocó padecer y le tocó estar lejos de su padre. Y era el preferido del padre. Ahora lo tremendo de esto es que cuando llega su padre a verlo en Egipto, él ahí puede volver a experimentar el abrazo del padre que hacía tiempo que ya no había experimentado. Gloria a Dios. Entonces, ese fue un abrazo, ¿verdad? El abrazo de ese padre en aquel momento fue una cosa tremenda para José. Yo me imagino que en ese abrazo se habrá acordado de sus días en la fosa, sus días como esclavo en el desierto, sus viajes, su dolor, sus días en la cárcel, ¿amén?, injustamente, sus días como esclavo. Y imagino que en ese abrazo se le habrá pasado por la cabeza, hermano, todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor. Pero ese abrazo estaba restaurando algo poderoso, estaba restaurando su corazón. Y en este abrazo el Señor lo estaba poniendo en orden. Porque qué tremendo, Dios lo sabe todo. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor empieza a restaurar lo que pasó en nuestra vida. Y muchas cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Pero no se te borra toda la memoria. Si bien hay situaciones y cosas del pasado que tal vez desaparecieron y ya ni te acordás, pero no todo desapareció. Y dentro de aquellas cosas que no han desaparecido, momentos dolorosos, momentos complejos en la vida, que el Señor, cuando llega a nuestro corazón, empieza a restaurar. Pero en el camino nos va haciendo una especie de seguimiento el Señor. Y va viendo qué es lo que aún falta restaurar, o como en este caso, qué es lo que aún falta poner en orden. Y fue justamente lo que hizo, poner en orden el corazón de su hijo. ¿Y cómo lo hizo? Primeramente, hablándole de su futuro, de un futuro de prosperidad. Y va a ser fructífero el futuro del pueblo. Porque es interesante, porque la bendición sobre su hijo se trasladaba a la descendencia. Entonces, mire qué importante es poder comprender esto, comprender y orar por esto. La bendición que está disponible de parte del Señor y alcanza nuestra vida, va a salpicar a nuestra descendencia. Porque en nuestra descendencia, en el futuro de esa descendencia, el enemigo los va a perseguir
con muchas de las cosas que nos persiguió a nosotros. Y el Señor va a visitar esa descendencia, a ver cómo anda cuando atraviese algunas de esas pruebas que tiene, a ver si la supera o no. Entonces, cuando el Señor restaura un corazón, no solamente piensa en esa vida, sino también en su descendencia. Esto es muy importante entenderlo, pero importantísimo. Nuestros ojos no pueden tener el límite en nuestra propia vida nada más. Tenemos que ver también nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Hay bendiciones que los alcanzarán, como hay maldiciones que también lo quieren alcanzar. Amén. Por eso tenemos que instruirlos y que puedan estar despiertos para no caer en la trampa del enemigo. Y hay abrazos del Padre como estos, hermanos, que bendicen toda esa descendencia. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme a Génesis capítulo 49. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Terminando el capítulo 48, gloria a Dios, que es donde justamente bendice, ¿no?, a Efraín y luego a Manasés. Israel le dice a su hijo, versículo 21, 48-21, o sea, tenemos un instante aquí. 48-21, mirá, dice: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces dice que llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque allí los junta a todos, después de este acto y de este abrazo poderoso y profético, los junta a todos y les habla de su futuro. Y miren qué interesante, a cada uno de ellos, ¿no?, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero mire, acompáñame al versículo 22 del capítulo 49, en donde vuelve a entrar en escena José, aquel que no entendía lo que estaba pasando, aquel que no lo comprendía, no le cerraba, no puede ser, ¿qué pasó con papá? ¿Qué hizo? ¿No? Tal vez se lo atribuía a su avanzada edad, a su falta de vista. Pero aquí le habla del futuro, gloria a Dios. Primero lo puso en orden y después le habla del futuro. Primero le dijo, hay fructificación y hay un pasado que debe quedar atrás. Y aquí le habla de ese futuro. Y le vuelve a repetir esa bendición que ya estaba sobre sus hijos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces fíjense que aquí habla de la bendición sobre José y sobre los suyos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el papá Jacob, por qué al hablar de José justamente hace tanto hincapié en ese futuro? Porque el futuro iba a ser un futuro de bendición, ¿verdad? Pero el camino no fue un camino de rosas. Le causaron amargura, lo asatearon, le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Gloria a Dios. Por el Dios de tu padre. O sea que la fortaleza en medio de la aflicción sobre José y de los ataques que recibía José, la fortaleza era el Señor. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque fíjense que hay declaraciones poderosas. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas inconvenientes.
A ver, pero hay declaraciones poderosas. Qué importante es comprender que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, esas palabras, ¿no? Justo a tiempo, poderosas, oportunas. Y esta fue tremenda. Dice, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Collados eternos. Esto es otra dimensión. Aquí no está hablando de la bendición terrenal solamente, sino que se traslada aún más allá. Entonces, fíjense, hermano, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque si nosotros nos limitamos a pensar todo terrenalmente, no tiene mucho sentido esto. Llegamos a esta vida, llegamos a esta tierra, crecemos, nos multiplicamos y morimos, ¿verdad? Lo interesante de esto es que esto no está completa acá la cosa, porque nosotros llegamos a esta tierra con un propósito, vamos desatando ese propósito de la mano del Señor, ligado siempre junto a Él, y se extiende la bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra descendencia. Entonces, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Muchos de nosotros tal vez podemos hacer algo de memoria y decir, bueno, no fue la mejor infancia la que tuve, no fueron los mejores papis, qué sé yo, la cosa fue muy distinta, no conocían al Señor. Pero nosotros tenemos una gran oportunidad de comprender estas bendiciones que se trasladan a la descendencia y tomarlo en serio, como una verdadera responsabilidad, ¿no? Mencionamos hace unos poquitos días la importancia, usted lo recordará, la importancia que tiene el exponer el Evangelio, no imponerlo. O sea, nosotros no podemos imponerle a nadie, ni aún a nuestra descendencia, el Evangelio, pero sí exponerlo, sí exponerlo. Y dentro de esta exposición del Evangelio, esto es parte porque el Evangelio bendice una vida, pero se traslada esa bendición a las semillas, a la simiente de esos lomos. Es muy importante entenderlo, hermano. Mire, fíjense, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Tenés este versículo en Dios habla hoy, algo de esto, algo más sencillito. Mire, tu Padre te bendijo más de lo que mis padres me bendijeron, hasta el fin de los montes eternos. Estas bendiciones estarán sobre la cabeza de José. Wow, hermano, gloria a Dios, que fue escogido entre sus hermanos. Entonces, aquí está hablando efectivamente de una bendición que se traslada, pero no solamente aquí en esta tierra, sino fuera de esta tierra. ¿Amén? En la eternidad. Esto es impresionante, hermano. Luego cierra la bendición aquí de José y habla sobre Benjamín, ¿verdad? Pero yo quería detenerme en José, en el que recibió un abrazo que fue para él algo maravilloso y que automáticamente en ese abrazo pasó como una fotografía en su cabecita, en su corazón, de todo el sufrimiento que tuvo. Y luego ese otro abrazo del que él fue partícipe, ¿no? En donde justamente la cosa fue muy distinta, donde el Señor puso en orden su corazón, hablándole de ese futuro que lo trasladaba hacia la otra dimensión, hacia la eternidad, y haciendo hincapié en algo que es muy importante: olvidar el pasado. Entonces, olvidar el pasado, recibir el abrazo del Padre, te traslada hacia otra dimensión en donde ya estás bendecido.
ya estás bendecido. Es muy importante esto. Fíjense, si a nosotros nos darían una oportunidad de volver a vivir. Imagínense que tengamos la oportunidad de volver a nacer y empezar todo de nuevo. Con todo lo que ya experimentamos y atravesamos, haríamos las cosas de otra manera, seguramente, ¿no? Es lo que muchas veces cada uno de nosotros pensó. Si tuviera la oportunidad, haría las cosas de otra manera, ¿no? Si pudieran hacer de nuevo, gloria a Dios. Ahora, qué interesante es comprender que esa oportunidad está disponible para el resto que nos queda aquí en esta tierra, en este peregrinaje, y para la eternidad. Simplemente hay que comprender que hay un hilo muy finito entre las emociones, los sentimientos, y nos pueden jugar una mala pasada. Fíjense, hay fiestas, ¿no? Hay fiestas, hay festividades, hay días especiales como este, por ejemplo, ¿no? Un día del Padre, en donde el enemigo va a querer buscar la manera, ¿no? De dejarnos en el pasado. Va a buscar la manera de dejarnos en el pasado. Y gracias al Señor y a su amor y su misericordia, tenemos a ese Espíritu Santo maravilloso que nos enseña todas las cosas y que Él va a intentar que no nos quedemos aquí. Imagínense si yo así lo escuchaba que lo escuché, gloria a Dios, ¿no? Y uy, mira lo que dijo, gloria a Dios. Encima cantaba de mal, hermano, pero es tremendo. No te puedo abrazar. Y por ahí te llevaste mal con tu papá, gloria a Dios, y te agarra la culpa. Y vas retrocediendo 2 casilleros y retrocediendo 2 casilleros. Cuando te querés acordar, hermano, estás en la línea de largada otra vez. ¿Amén? Sin embargo, el Espíritu Santo maravilloso es como que ahí nomás me dijo, momentito, gloria a Dios. Esta no es la estación donde vos tenés que detener, sino que aquí en Cristo hay una oportunidad nueva. Aquí en Cristo hay nuevas oportunidades y sobre todas las cosas el Señor pone en orden todo. Qué importante es que el pasado esté en orden. ¿Y cuál fue el orden del pasado? Gloria a Dios. Primero, ¿quién quedó? La fructificación, el futuro, la bendición. Y eso es lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. No nos dejemos engañar. Ahora, el engaño de parte de las tinieblas muchas veces va a venir por el lado de las emociones y de los sentimientos. Y bueno, pero yo soy un sentimental, yo soy una persona, yo me conmuevo. Y yo también, hermano. Si no preguntar a las chicas cómo me pongo a llorar con las películas que me ponen. Pero no se trata de ser inconmovible, nada, de ninguna manera. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermano mío, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor restauró lo que pasó. ¿Qué hizo el Señor? Restauró lo que pasó. Entonces, si lo que pasó fue restaurado, ¿para qué lo vamos a ir a buscar, no? Deshecho. Ya demasiado lío hicimos en el pasado. Comprendamos que estamos en un tiempo de bendición donde el Señor nos va a trasladar. Y esa bendición que está sobre José está sobre nosotros. Rama fructífera. ¿Amén? Se extiende, fíjense, sus vástagos se extienden sobre el muro. Ese muro de protección divina que nos rodea a nosotros, a los nuestros. Esto es muy importante. El enemigo, mira hermano, el enemigo va a buscar la manera de amargarnos, de amargar la vida, dice. ¿No? Lo asatearon los arqueros, o sea que se levantaron en el camino. ¿Y por qué se levantaron? Porque sabían el futuro que tenía. Entonces tenemos que comprender que el enemigo va a buscar la manera, a buscar el modo. Tal vez, no sé, podemos llegar a estar en una temporada en donde los arqueros, ¿no? Nos están dando con todo, gloria a Dios. Pero tenemos que saber que no termina aquí la cosa. Tal vez podemos llegar a estar pasando por una oportunidad en donde te pueda algo causar amargura, pero no es el destino final. ¿Amén? Esa no es la última estación. Entonces tenemos que comprender y armarnos de valor, llenarnos del Espíritu Santo, de su fortaleza, para avanzar hacia donde el Señor nos quiere conducir. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. Él está aquí, hermano.
Aleluya, aleluya, aleluya. Cierra tus ojos un instante. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos y hablemos con el Señor. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor, muchas veces nos encontramos como se encontró José, viendo que su padre ponía esa mano derecha sobre la cabeza de Efraín y a veces nos disgusta, Señor, las cosas que vemos que tú haces y no las entendemos. Pero danos esa capacidad, Señor, en esta mañana de poder ser pacientes cuando vemos tu obrar. Ese obrar que tantas veces no comprendemos, no entendemos. Muchas veces nosotros pensamos que sí lo haríamos de otra manera. No es así. Tal vez hubo un error, pero no hay error. No hay error cuando tu bendición se extiende, cuando tú estás poniendo todas las cosas en orden. No hay error, Señor. Padre amado, bendito Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Yo me uno a mi hermano, mi hermana, y te ruego, Señor, que tú escudriñes nuestros corazones, así como lo hiciste con José, Señor, y pusiste las cosas en orden para que ese futuro sea una realidad, ese futuro de fructificación, de bendición, sea una realidad. Y atrás quedó el pasado, pero no te olvidaste de Manasés. No te olvidaste de Manasés. No tuvo que pagar los platos rotos por los errores o tal vez las circunstancias que vivió su padre, de ninguna manera. Pero fue un acto profético que se extiende hasta nuestros días, Señor. Por eso tú hiciste una gran nación también de Manasés. Señor, yo te ruego que ese acto profético de los días de José, Padre amado, se haga realidad en nuestra vida. Danos la unción que necesitamos, capacítanos, Padre amado, para realmente poner el pasado atrás, Señor amado, para realmente poner el pasado a la izquierda, poniendo en la derecha el futuro, tu bendición. Esa bendición que se traslada aún sobre nuestros hijos, esa bendición que se traslada hacia nuestros nietos. Amado Señor, te lo ruego. Te ruego que esta mañana ninguna de estas palabras pase desapercibida para nuestro corazón. Y que todos juntos podamos, Señor, recibir y llevarnos esta bendición, Padre amado, sobre nuestras cabezas. Amado Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Que el poder de tu Espíritu Santo descienda ahora, Señor, sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Que ese poder maravilloso traiga consuelo, traiga restauración. Que atrás quede ese pasado, amado Señor. Y que sus ojos y su corazón se extienda hacia adelante, donde está la fructificación, el futuro, la bendición, amado Señor. Gracias por la obra que estás haciendo y que harás en nuestros hijos y a través de ellos, esa obra que realizarás. Gracias por esos nietos, Padre amado, los que llegaron y los que aún no llegaron. Gracias por ellos, Señor. Gracias porque tu bendición en esta mañana está tocando nuestra vida y también los alcanza a ellos. Gracias por esos bisnietos, Señor amado. Esta bendición se extiende y los alcanza, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, Señor amado, creemos que hay una obra redentora que se llevó adelante allí en la cruz del Calvario. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y también creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú estás obrando de manera especial en nuestra vida, sanando nuestros corazones, nuestras mentes atribuladas, encaminando nuestras vidas, alineando nuestros pasos con los tuyos. Señor, gracias por enderezar nuestra vida. Gracias por estar obrando, Padre amado, en nuestros hijos. Gracias por estar obrando en nuestros nietos. Gracias por estar obrando en nuestros bisnietos, Señor. Gracias por preparar un escenario de victoria para todas estas generaciones. Padre amado, gracias. Gracias porque esta bendición se extiende y yo lo creo. Y sé que mi hermano y mi hermana también lo cree. Más allá de los collados eternos, Señor. Le guste o no le guste al enemigo de nuestra alma. Le guste o no le guste a quien sea.
La bendición de José está sobre nuestra vida. La bendición de Efraín está sobre nuestra vida. Esta bendición se extiende a nuestra descendencia, más allá de los collados eternos. ¡Aleluya! Y esta realidad se desata en ese mundo espiritual y se materializa en nuestros días, alcanzando los corazones aún más duros y quebrantándolos, Padre amado. Reúne a tu pueblo, reúne a tus escogidos con ese silbido apacible, esa brisa suave, amado Señor. Hazles escuchar tu poderosa voz en medio de ese silbido apacible, en medio de esa brisa suave. Que esas descendencias escuchen tu voz desde horas tempranas, Señor amado. Que puedan escuchar tu voz, Padre Santo, y poder encolumnarse detrás de tu divino propósito, para que esta bendición les alcance. Declaramos victoria, Señor, y confiamos con todo nuestro corazón que esta bendición es nuestra y también para los nuestros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso. La Iglesia Refugio de Paz te invita a encontrarte con Jesús. Compartí con nosotros una de nuestras reuniones en la calle Guido 2267, entre Avenida Colón y Almirante Brown. Los días martes y jueves a las 18 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos.